Hola mi gente, estamos en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Nos escuchan por Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, nuestra compañera Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram, Oyeven Piso Radio y las redes de ladanta.tv en todas las plataformas X, TikTok, YouTube y Segundo Paso para Nuestra América en Facebook. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial y vamos a hablar, la oportunidad que tuvimos a nuestro compañero Roy López, estuvimos hablando sobre los tentáculos de la USAID en la oposición venezolana, pero hoy vamos a dedicarlo al tema de los medios de comunicación que han sido financiados por la USAID, sobre todo para ellos poder ejecutar lo que se dice desde el golpe mediático, un cambio de régimen. Para eso tenemos acá de invitado a Robert Galván. ¿Qué tal? Bienvenido, Robert Gracias. Galván. Robert es sociólogo, es un compañero que ha venido trabajando incansablemente también en el tema comunicacional, porque ha trabajado con la gente del Búnker, está en BN, en BN, en Venezuela News, y también está en nuestra radioemisora BN Radio. Bienvenido, Gracias, Robert hermano. Galván. Gracias Y a tu también, audiencia también. ah, Gracias por escucharnos. qué bueno. Y también está acompañándonos el coordinador de la plataforma Territorio Aviala, también creador del Encuentro Poético del Sur. Estamos hablando de un gran cultor, amigo de la casa, que es Joel Linares. Bienvenido, Joel. Gracias, hermano. Bueno, mira, vamos a arrancar Pero de una, esta conversa por sabrosa. favor. Vamos a hablar en global primero del tema de la USAID y los medios de comunicación y bueno, luego nos vamos con Venezuela. Bien, bien. Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender del tema USAID es que es su concepto en principio, ¿no? Es un instituto para el desarrollo internacional promovido por los Estados Unidos. Y entre sus primeras cláusulas, su primera forma, sus objetivos, es no tener una implicación militar, ¿no? Es una cosa absolutamente civil, lo cual genera una absoluta contradicción cuando vives en Venezuela, porque lo que hemos visto es que el dinero, la USAID en Venezuela se ha utilizado para fines políticos, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta que su trabajo ha sido meramente de propaganda, entonces, y la propaganda es la forma de la guerra en la cultura y en la comunicación, nos damos cuenta entonces que la USAID, lejos de su código de ética y de su objetivo fundacional, está trabajando para desmontar un gobierno, para tumbar un gobierno, para generar invasiones en un país, para generar sabotaje en los servicios de un país, para pagar asesinatos y sicariatos y magnicidios. Entonces, ahí hay un problema ético y interesante que pudiéramos nosotros como que discernir, ¿no? Y la otra es su función real, como dijimos al principio, es una fábrica de propaganda, ¿verdad? Para mí, yo lo considero como el brazo operativo de la CIA, ¿no? Y la CIA, por cierto, es parte del entramado militar, ¿cómo que se le dice? El entramado industrial militar norteamericano, Alejo. el complejo industrial militar norteamericano. Por lo tanto, la USAID es un arma de guerra, es una institución dedicada a la guerra, muy distinto a lo que ellos plantean como eh, su trabajo para la ayuda humanitaria, ¿verdad? Creo que es la gran consigna de los tipos, ¿verdad? Y su trabajo, digamos, han estado fortaleciendo a través del discurso de la ayuda humanitaria y del desarrollo internacional un discurso pacifista, democrático, y sin embargo lo que vemos atrás es una cosa perversa que desde Venezuela podemos echar el cuento cómo es. Oye, Robert, fíjate, es importante que nos hayas aclarado un poco cuál es el leitmotiv de la USAID y qué es lo que ha estado haciendo. O sea, parece que está bien separado el origen de lo que debe hacer de lo que ha estado Correcto. ejecutando. Ahora, Joel, fíjate, tú que manejas bien el tema de las ONG y manejas el tema de cómo se usa a una organización, entre comillas, social para desestabilizar gobiernos. Claro, pero también hay que revisar algo con respecto a lo que es el tema semántico, ¿no? Sí.
porque probablemente el asunto de estimular y diseminar los valores de la democracia estadounidense, los valores de su democracia, precisamente tiene que ver con la imposición de una manera de pensar del mundo. Y esa manera de pensar del mundo que tiene que ver con los intereses nacionales, entre comillas, de los Estados Unidos, no necesariamente los Estados Unidos, sino desde el estado profundo de los Estados Unidos, porque sabemos muy bien que allá no gobierna directamente el presidente, sino que gobierna un estado profundo. El estado que nosotros conocemos, ahí simplemente es la máquina que permite la realización de los objetivos que están detrás. Hoy día, casualmente, se están mostrando esas caras en el poder, pero nunca habían mostrado sus caras. Hoy día lo estamos viendo, ¿no? Más que todo por megalomanía que otra cosa. Pero el tema es que si, el asunto de diseminar propaganda, que ha sido directamente el trabajo que ha desarrollado la USAID desde su fundación, tienen mucho que ver específicamente con el objetivo que tienen de desmontar regímenes que no obedecen a los parámetros que tiene la, entre comillas, democracia estadounidense. Ahí lo vemos con la Revolución de Colores, donde estuvo metida la NED, la USAID y todas sus agencias de cooperación, en la Primavera Árabe, donde también estuvo metido también ellos con el financiamiento y con todo el montaje mediático que pudieron generar, y lo vemos incluso con la cantidad de medios que hoy día fueron mostrados directamente por, casualmente, 707 hasta ahora. 707 medios en todo el globo, y más de 6.000 periodistas, entre comillas, independientes, 6.200, que se dieron a la tarea de diseminar la propaganda estadounidense con respecto en favor de la libertad. O sea, el asunto es Que entiende que entiende que entiende el gobierno y el Estado profundo de Estados Unidos por libertad. Claro, incluso lo vemos en este momento en Argentina, ¿no? Te das cuenta que con el ascenso de Milei, la gran consigna de Milei ha sido la libertad. Y creo que la derecha en este momento a nivel global está tomando la libertad como bandera propia. Entonces, toca preguntar, como dice Joel, de qué se trata la libertad que está promulgando esta gente, ¿no? Porque si bien es cierto que no trabajan como corporación, ¿no? O sea, o como, digamos, ellos no colaboran, ellos intervienen directamente, ¿no? Vemos en Ucrania, por ejemplo, se gastaron no sé cuántos millones, por ahí tengo el dato de cuánta plata se utilizó en Ucrania en En el, discursos rusófobos, exacto, ¿sabes? En el la rusofobia, claro. El Maidán en el 14 fue financiado por las primaveras árabes, la revolución de colores. Ahí es donde tú te das cuenta entonces qué tipo de libertad está promulgando Estados Unidos y fundamentalmente, digamos, Occidente. Entonces te das cuenta que compraron, para caer en el punto de los medios, compraron medios y quizá en algunas veces no solamente los compraron, los crearon. Crearon periodistas, compraron Y en periodistas, algunos casos los cooptaron. seguro. Por ejemplo, en el caso de lo que, cayendo en el tema de los medios, como periodistas que tenían cierto prestigio, que venían de medios como Últimas Noticias, por ejemplo, luego montan su propio medio. ¿De ¿Con dónde? qué plata? Ajá, ¿De ya dónde sabemos de sacan? dónde. Ya sabemos. Ya sabemos de dónde. La USAID se dio a la tarea de eso, porque justamente la mayoría de la gente que habló de libertad de expresión contra Venezuela, que hablaron contra Venezuela en favor de la libertad de expresión, los pagaba la USAID. En favor de la democracia venezolana, los pagaba la USAID. Entonces, ¿quién define lo que es libertad de expresión, si te está pagando la USAID? La USAID, Y no ¿no? solamente eso, sino, Quien pone la plata para poner la música, ¿no me Claro. el cuento? Así es. sino que sí, se da la contradicción en ese mismo escenario donde, pagados por la USAID, decían en los medios venezolanos que había censura censura en Correcto. Venezuela. Y que había censura a los medios independientes. Entonces los medios independientes eran apéndices de la USAID, ¿no? Operadores de la USAID. No Entonces, eran independientes nada. ¿dónde está la independencia? Son- Son. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la independencia? ¿Y dónde está la democracia? Que defiendes si quien te está pagando es el que está poniendo la música, baby, ¿sí o no? Bueno, pero fíjate cómo el tema de los medios era tan importante a nivel de lo que es esta guerra de tercera, cuarta y ahora de quinta generación, estas guerras híbridas, estas guerras además de cognitivas. Ujú. Fíjate, hay algo que tenemos que tomar en cuenta y es cómo ellos se introducen en sectores de la población
se introducen donde hay, digamos, movimientos populares y todo esto, a supuestamente acompañar procesos, a darle, por decirlo de alguna manera, una ventana, una voz. Visibilidad, potenciarlo, sí. Exactamente. Entonces, vamos a hablar en la segunda parte de este programa América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Oye, menciona los nombres de medios, o Bueno, sea, ¿quiénes están metidos en toda estos entes tramados? claro, es un entramado de corrupción, ¿verdad? De vendepatrismo, ¿verdad? De entreguismo y sobre todo de falta de ética periodística, ¿no? Porque como dijimos en el bloque anterior, se intenta vender la idea de que están defendiendo la libertad de expresión, la democracia, ¿sabes? Y cuando te das cuenta de lo que están siendo es financiados por el imperio más asesino y más mentiroso del planeta. Entonces, por ejemplo, vamos a caso, aquí yo te traje mi chuleta, ¿vale? ¿Qué te pasa? Ah, qué bueno. Porque es bueno que la gente que nos está escuchando sepa que todas estas son definiciones que se toman en muy alto nivel, como dice Joel en el capítulo anterior, que se trataba del Estado profundo. Pero los operadores políticos son esa gente que te están convenciendo a ti de que Venezuela está, porque mira, no podemos pasar de largo el hecho de que esta gente generó una crisis ideológica, tenemos que hablar de la crisis ideológica que se ha impuesto en Venezuela. ¿Tú has escrito sobre eso? Sí, Oye, interesante. tiene que ver con la migración, ¿verdad? Ellos impusieron el relato de la migración. O sea, hay un montón de gente que salió del país que le comió el cuento a ellos. Y la gente que nos está escuchando lo sabe. Aquí hay gente que estos tipos impusieron la xenofobia contra Venezuela a nivel regional, a nivel hemisférico me refiero. Y la gente que emigró y volvió y nos está escuchando sabe que sufrió xenofobia y eso se lo tiene que agradecer a esta gente que impuso este relato en favor de generar una crisis en Venezuela para después invadir al país. O sea, no podemos dejar de pasar eso antes de señalar quiénes son los responsables, porque a esta gente le pagaron para que a nosotros no nos ofendieran a nuestras mujeres afuera, nos explotaran y nos denigraran a nuestros hombres, a nuestros jóvenes que viajaron, que apostaron su vida en el Darién. Toda esa gente salió por una matriz opinática, ¿sí o no? Por una forma de manejar ideológicamente a las masas. ¿A quién nos estamos refiriendo? Porque además compraron, no solamente compraron medios y periodistas, compraron influencers, ¿no? La nueva modalidad que hablaba Joel la previa, aquí en el espacio, pues. Por ejemplo, está de los señalados, porque también es cierto que este escándalo acaba de arrancar, ¿no? Y que así como están investigando a los medios de Venezuela, están investigando a los medios de todo el continente, porque es una red de mentiras y de manipulación ideológica interesantísima. En este momento, este mismo escándalo se está llevando en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Panamá, en República Dominicana, porque han estado pagándole a medios. La cuenta que, no, que tenemos que son 707 medios de comunicación en este momento. Eh, Medios y ONGs, porque también no son solo medios, Claro. es lo que venimos hablando en el corto. Son ONG que han sido financiadas para generar este tipo de discurso, este relato. Son 6.200 periodistas a los que cobraban entre 9 y 5.000 dólares al mes. Wow. ¿Ah? ¿Qué tal? Pero por ejemplo, aquí en Venezuela, esto que hemos llamado el tren del pádel, le dieron 1.300 millones de dólares para tumbar un gobierno, ¿no? Y además, lo dice el documento de la USAID, dice que era para promover el desplazamiento de un gobierno antidemocrático, es decir, un golpe de Estado o un magnicidio, ¿no? Esto se llevó a cabo a través de medios de comunicación, redes sociales y ONGs. Por ejemplo, entonces tenemos, se ha dicho Carlos Vecchio, obviamente, Guaidó, eso lo explicó Roy en el Sí, sí. programa anterior, pero aquí, por ejemplo, se señala a la gente de los que yo llamo los bozaleados. Esto sí es un bozal de arepa en serio, porque no es cualquier cosa. La Patilla, Efecto Cocuyo, VPN, EBTV, que EBTV además no es solamente un medio de Ese es el comunicación. de Carla Angola. Ese es el que Donde nació Carlos Angola, es donde está trae el ciudadano. Aquí están, mira. Exacto. Exacto. Y el Pitazo, por ejemplo, son los que Caraota Digital. Fíjate, disculpa que te interrumpa, que quiero decir esto para que no se me olvide. El Pitazo recibe el premio Príncipe de Asturias. Esos premios ¿qué están haciendo? Están en la cuenta. Son parte del financiamiento. Claro. Premios que vienen de
institucionalidades borbónicas. Total. Y fíjate, pues, Ajá, no, entonces tenemos que les dieron más lo del FBI, que fueron 3.5 mil millones. El FBI también se bajó. O sea, no podemos estar diciendo que solamente es la USAID y no podemos estar diciendo solamente que es que le dieron una bicoca y no, es que el FBI les bajó, según esta cuenta que saca la misma USAID, 3.5 mil millones de dólares. wow. Dios mío. O sea, hasta en la FBI hay corrupción. Y ni un plato compraron, como dice la misma gente de la oposición, no compraron ni una vacuna de COVID, ni un tapaboca en la época del COVID. Pero mira, Robert, vamos a seguir con esta. César Miguel Rondón, Ah, ajá, que además dice que con el desmantelamiento o la revisión que está haciendo Donald Trump de la USAID, está dándole pie a los regímenes autocráticos como Xi Jinping, Rusia, Venezuela y Nicaragua. Nos menciona en primera línea. Gracias, señor, por mencionarnos junto a los grandes de este momento. ¿Verdad? Entonces, pero es que también caen los nombres, esos son como, digamos, los portales, están los nombres, Luzmeli Reyes, de Efecto Cocuyo, saludos Luzmeli, vamos, no digo, y que te quiere retratar con el pueblo ahí en San Agustín. vamos a la gente de San Agustín. Mosca la gente de San Agustín, mosca con Luis Pali Reyes, mosca, mosca. Ok, están ellos, está Miguel Rodríguez, que tú lo mencionaste, de BTV, Carlos Méndez, César Batiz, del Pitazo, está Carla Angola, Federico Rabel, imagínate tú, Rabel sale en cada guiso de este país. En cada guiso de este país está este señor Rabel. Está Leopoldo Castillo, que se autodenomina el ciudadano. Carlos Acosta, este sí es un tipo enfermo. Sí. Él todos los días te dice una mentira a las 7 de la mañana antes del café. Que divierte, divierte. Sí, por lo menos. Y está Rabel, y hay una tipa, una actriz que se llama Fabiola Colmenares, no sé si la recuerdan. Es una miriada de gente. César Miguel Rondón, que lo dijimos, pero es que a mí me interesa César Miguel Rondón, porque César Miguel Rondón, porque es de los principales que denunció a Trump por esta acción que está tomando contra la USAID. Por supuesto, porque incluso Patricia Poleo, lo confronta en la última cosa que hizo audiovisual, en el último YouTube que vi de Patricia Poleo, le da con todo a César Miguel Rondón porque es parte del entramado de corrupción. Pero es que mira, lo cumbre de Patricia Puleo es que si hay algo que hay que reconocerle, es que ella ha sabido trabajar su medio y su radio y bueno, todo lo que ella está haciendo, sin necesidad de depender de la USAID, sin necesidad de depender de todas esas, digamos, de todas esas componentes, porque ella lo que hace es publicidad. Entonces, cosa que no hace Correcto. ninguno de No, ellos. ninguno. Y fíjate, Ninguno. entonces podemos ver cómo ellos forman parte de una estructura Criminal. criminal, exacto, es un cartel, como tú lo has dicho. O sea, En realidad, el crimen para el gobierno de Trump y el crimen para Elon Musk, que son los que están llevando adelante esta política de desmantelamiento no solamente del USAID, sino de todas esas ayudas internacionales que se están dando o que se dieron, es que no cumplieron su objetivo. Correcto. O sea, el objetivo era, en este caso, en el caso de Venezuela, era desmontar el gobierno nacional. O sea, era desmontar el gobierno nacional e instalar un gobierno que fuese afecto, un gobierno títere que fuese afecto a los intereses de Estados Unidos. No lo lograron. Para terminar esa idea, y yo creo que la gente cree que Trump está siendo como un justiciero y tal, no. Trump lo que está haciendo es renovando la estructura de control de Estados Unidos. O sea, no puede seguir gobernando el mundo con lógicas de la Guerra Fría y lo que está haciendo con Elon Musk es Y renovando. por eso es que está tumbando a Montblanc, o sea, está tumbando a los Rilch, está tumbando para montar a los Moss, a los Gay, a los Zuckerberg. ser eficiente todo esto. Es que de hecho fueron los que salieron en primera plana en la toma de posesión. Aquí estamos con Robert Galván, sociólogo, comunicador, bueno, es un guerrillero comunicacional. Gracias. Estamos aquí con Joel Linares, el poeta, el cultor, bueno, ese organizador de esos encuentros sociales relacionados a la poesía. Y estamos hablando de la USAID y su impacto a través de los medios. Vámonos un poquito nuevamente al tema internacional, Robert y Joel. Por ejemplo, esas campañas que se promueven contra el Islam, contra los palestinos, contra todo aquello que no se alinea a los intereses de Washington. ¿Qué nos dices de eso? Mira, es importante que lo digas porque no podemos reducir el trabajo de la USAID solamente a medios, portales y redes sociales. Es una industria completa montada para el cambio ideológico, para legitimar el discurso norteamericano,
incluso para legitimar las acciones guerreristas del entramado, digamos, criminal que gobierna en Estados Unidos. Tú lo dijiste bien, el tema palestino. O sea, hasta Google, porque tenemos que meter allí la industria del entretenimiento. Google no permite que se ponga el nombre de Palestina en Palestina, sino que le dicen Israel. Eso es un acto de guerra. Es un acto de guerra. Y eso está, y a Google lo financia, seguramente lo financia también la USAID. O sea, hay que comenzar como que a darse cuenta que Hollywood completo está financiado por la USAID. La música que escuchamos está financiada por la USAID. Entonces no es solamente un tema de los políticos, es que también está en juego una agenda cultural, global, hegemónica que está operando en este momento en distintos lugares. Caso Palestina, caso Irán, ¿no? Caso Siria, caso Libia. Por Dios, ahí hay un entramado que está planteando la islamofobia, como la llamaste bien, como una cosa cool. El antifeminismo es una cosa cool. El machismo que mata es una cosa cool. Están y poniéndole a una generación entera desde distintos ámbitos, desde las comiquitas hasta la película que ves el fin de semana comiendo cotufa, la canción que escuchas, el Super Bowl, ¿sabes? El entretenimiento como tal, La veneca. la veneca, grupos musicales, ¿sabes? Que están, lo que decías tú al principio, creo que si fuiste tú que La isla presidencial. la isla presidencial, que era una comiquita y todo el mundo riéndose, lo que te estaban metiendo era veneno en esa cabeza. Y por ahí comenzó todo este cuento de la USAID, y por eso comenzó todo este cuento que tenemos 25 años defendiendo una revolución que, no ha que está generando, no es que no ha generado, yo me rehúso a decir que no lo hemos hecho, pero estamos generando todavía un proceso de creación, de combate y no tanto de resistencia, porque ya la resistencia creo que la hemos pasado. Yo creo que estamos De propuesta. yendo hacia otro nivel en el que estamos debatiendo con el hegemón el debate por el discurso que se imponga, el debate por el relato. Lo que decía mi pana Ludovico Silva, mi profe, Ludovico Silva en Teoría y Práctica de la Ideología, ¿no? Cómo las comiquitas formulan o generan un pensamiento que potencia pues, los proyectos históricos de la burguesía particular, en este caso del imperialismo. No sé si quieres decir algo en ese sentido, pero dame un chancecito, porque en ese mismo tema de la inversión nos damos cuenta, por ejemplo, cosas como esta, que Angelina Jolie, que es una actriz de Hollywood, recibió 20 millones de dólares por visitar allá, A Ucrania. ajá, por hacer propaganda contra Ucrania Bueno, y también recibió plata por ir a ver a hambrientos migrantes venezolanos. en Colombia. Y dijo, perro, Colombia, Venezuela sí está feo. Y le dijeron, señor, esto es Colombia. ¿Te acuerdas de eso? Que Sí. es feo. Por ejemplo, el señor Sin Pen recibió 5 millones de dólares por hablar mal de Ucrania. De Rusia. De- De Rusia. Perdón, exacto, en favor de Ucrania. Van Damme, 2 millones de dólares, salió barato Van Damme. Y, por ejemplo, Orlando Bloom, que es el de Piratas del Caribe, Sí. recibió 5 millones de dólares por lo mismo. Entonces te das cuenta que no solamente estás hablando de los periodistas patéticos venezolanos, sino que estás hablando de estrellas de Hollywood que están haciendo 5 o 6 películas al año y que están transmitiendo un mensaje que va directo al inconsciente de las masas. Entonces es una cosa grave en la que nosotros tenemos que comenzar a pensar qué estamos consumiendo a nivel cultural y qué estamos proponiendo para combatir estos discursos de odio y hegemónicos de Estados Unidos. Pero es que no es solamente el tema de la USAID, porque creemos que todo el tema del financiamiento de sus formas de pensar, de hacer, de relacionarse en lo cotidiano, de las maneras de materializar la vida que tiene el planteamiento del Estado que gobierna Estados Unidos, es solamente la USAID. Hay un montón de agencias. Entonces, tú mismo dijiste hace rato que el propio FBI había puesto 3.5 mil millones de dólares, claro, para la vaca de lo que se estaba haciendo aquí, y solamente aquí. Pero no solamente tenemos al FBI, tenemos a la CIA, tenemos a la DEA, tenemos el Mossad, Sí. tenemos el Mossad. O sea, hay una inmensa cantidad, eso es una industria también. Primero, es una industria. Una de las cosas que a veces le pregunto a los estudiantes cuando estamos trabajando el tema de cómo se construye la ideología desde el arte, una de las cosas que le pregunto, mira, ¿quién es? Dime el nombre del secretario de Educación de Estados Unidos. No existe, porque no hay Secretaría de Educación. Y no hay Secretaría de Educación, o de Cultura, perdón. ¿Cuál es el secretario de Cultura de Estados Unidos? Y no existe porque no hay Secretaría de Cultura, porque para eso tienen a Hollywood.
y para eso tienen Tienen el mayor ministerio de cultura del mundo. Pues claro. tienen una forma de construir un relato y de imponer ese relato como la verdad. Y en eso son eficientes. Claro, porque ahí plantean el asunto nietzscheano de que no existen verdades, no existe la verdad, sino que existen muchas verdades, existen hechos y verdades. Entonces, su verdad la imponen a través de todo este aparato que lo aprendieron muy bien de la Alemania nazi. Ah, sí, claro. Porque, Pero operando. claro, porque aparte de eso, nosotros tenemos que tener clarito que todo el aparato comunicacional estadounidense que implanta sus formas, su pensamiento, ha sido materializado a través de traerse a los grandes pensadores, los grandes pensadores del régimen nazi. Así como perdonaron Los científicos. como perdonaron a los científicos para poder montar un cohete en la luna, así también se trajeron a los comunicadores y a los pensadores. Claro, y parte de eso está registrado en el libro de Frances Stoner Saunders, que es la sigla que más nada cultural. Como incluso gente a la que no cooptaron directamente, sino que la cooptaron a través de instituciones, entre esas, por ejemplo, y duele decirlo, de hecho, lo que voy a decir le va a doler mucho a Robert, a ver a mí, a ver, entre eso la escuela de Frankfurt. O sea, hubo un manejo de la CIA para que algunos de estos, entre comillas, intelectuales, que sí eran intelectuales y que sí eran unos tipos, en definitiva, o sea, no creo que haya uno solo de la escuela de Frankfurt que no haya sido un revolucionario, pero cuando hubo el antisovietismo, el antiestalinismo, esa demonización de Stalin, eh, eso tiene que ver en parte con lo que hizo la CIA. Correcto. Para poder, y bueno, hubo intelectuales que definitivamente estaban como al margen de todo esto, como un Bertrand Russell, por ejemplo, o un George Orwell, que eh, formaron parte de eso sin saberlo. Nunca se enteraron de que ellos fueron usados por la CIA. Lo dice la propia Frances Donald Sanders y lo dice la CIA en su documento. Pero mira, hay una interrogante para estos últimos minutos que me gustaría que Robert y Joel nos dijera. ¿Qué va a pasar con estos medios que fueron financiados por los ahí que ya no tienen la tetita? Bueno, normalmente un muchacho sin teta se muere. Entonces, eso es lo que no, eso es lo que debería ocurrir naturalmente. ¿Y qué piensas tú, Robert? Tendrán que salir así como decíamos hace rato, como los señores que vendían los Tupperware a hacer su fiesta de Tupperware a buscar plata. Pero yo lo que creo es que algunos migrarán a otras agencias. Seguramente van a migrar a otras agencias porque, como dice Robert, lo que se está haciendo es un reacomodo. Bueno, porque recuerden lo siguiente, está la USAID. Europa también tiene sus USAID. Sus USAID. Por ejemplo, Esto. aquí opera, por ejemplo, la de los, entre comillas, socialdemócratas de Alemania, que también financian. Esos, por ejemplo, Correcto. mira, Diosdado, hay que meterle el ojo A esas a, ONG. a esas ONG que además financian a unos supuestos marxistas. Bien. Porque ahora tenemos unos marxistas que tienen un discurso, Sí. bueno, yo iba a decir muy random. Mira, ¿qué va a pasar con esta gente, estos portales, estos periodistas, estos influencers, estos actores? Yo creo particularmente, retomando lo que dije al principio y que lo abordó bien este pana Joel, yo creo que lo que van es a seguir viviendo de lo mismo, ¿sabes? Yo siento que Trump, así como tomó esta iniciativa de como relimpiar, como que rediseñar la USAID, yo creo que lo que está haciendo es más eficiente el Estado norteamericano. Creo que es su jugada en este momento. Y creo que estos tipos, esta generación de los Carlangola y tal, sí van a pasar un poquito de roncha, pero creo que Venezuela no deja de ser el objetivo estratégico para controlar, digamos, al globo. No es por tirarnos las de nada, que si somos la verga triana, sí lo somos, hay que creérselo, pero justamente como ellos lo saben, Venezuela va a seguir estando en el foco, en el foco de atención de los Estados Unidos, y nosotros vamos a tener que seguir aguantando este tipo de iniciativas que van a querer desestabilizar nuestro país. Pero fíjate, esto, retomando eso que tú estás diciendo y que es muy acertado, para el Euromaidán, ¿cuánto se usó de plata? Aquí lo tengo, aquí lo Cu- tengo. Ya, va, ya, va, sigue hablando ahí Ajá, mientras lo ubico. fíjate, para el Euromaidán se destinaron miles de millones de dólares. Sí. Se destinó más plata para tumbar al régimen de Maduro, como dicen ellos, Ujú. y no hubo efecto.
Con el Euromaidán, sí. Sí. Pero es que aparte de eso, ellos tienen 25 años intentándolo. Ahora bien, el intentar en algún momento, a ellos me imagino que les cayó la locha y hizo, el negocio es intentarlo. El negocio el negocio no es tener éxito, el negocio es fallar. Eso es lo que está diciendo la oposición más extrema de María Corina Machado. Imagínate, todavía es más extremo que María Corina. Ellos dicen eso mismo, que el negocio es la oposición, el negocio es agarrar plata y más nunca pensar en que van a gobernar este país. Mira, la cuestión es que fíjate, el tema de la estafa con estos gobiernos interinos, y ya sé que vamos a terminar, pero con estos gobiernos interinos es que ellos lo que quieren es tener el control de 44.000 millones de dólares en el exterior sin tener funciones de gobierno. Sabroso. Claro, eso es. Claro. Mira, Pero ya. para cerrar, el para cerrar, monto. ya no tengo el monto exacto, pero te puedo decir Creo que fueron 5.400 millones de dólares. pero te puedo decir que el 80% de los medios ucranianos estaban a favor de la invasión, estaban en favor del discurso norteamericano, el 80% de los medios. O sea, que no había forma de que hubiese opinión pública. Claro. Bueno, mira, hemos llegado al final de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esto es Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En los controles y en la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tovar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano Me Ven. Vamos a culminar con una canción de Willy Colón y en la gran voz de Héctor Lavoe, Si la ves. Y bueno, nos despedimos. Gracias, Joel. Gracias. Gracias, Robert. Y bueno, será hasta la próxima. Mi pana Ricardo, gracias.